Acabo de probar la nueva motorización de Nissan e-Power, mi gente, y déjenme decirles que definitivamente no es lo que yo esperaba y quedé tremendamente decepcionado conmigo mismo por haber puesto mis expectativas diferente a lo que realmente fue. ¿A qué me refiero con esto? No me esperaba que fuera emocionante, no me esperaba que fuera divertido, no me esperaba que se condujera con soltura, no me esperaba que se sintiera tan bien plantado como lo fue, pero la realidad es que superó todas mis expectativas. Lo más chido de esta motorización de Nissan e-Power es que es un vehículo propulsado por un motor 100% eléctrico. Y esto te da todas las ventajas de un carro eléctrico, pero la tecnología ha sido adecuada para que se adapte perfectamente bien a nuestro mercado latinoamericano. ¿Por qué? Porque el principal problema que tienen los coches eléctricos convencionales en la actualidad en países como el nuestro es que simplemente no hay infraestructura amplia para recargarlos ni en las ciudades ni en las carreteras. No si quisiéramos hacer una adopción masiva de la noche a la mañana. Y ahí es donde entra Nissan e-Power. Nissan ha estudiado muchísimo la situación de nuestro país para ofrecernos una tecnología que soluciona el problema de tener tu primer vehículo eléctrico en un país que no tiene la infraestructura para la adopción masiva de los vehículos eléctricos tradicionales. ¿Cómo lo resuelve Nissan? Mediante la tecnología e-Power, propulsando al vehículo con un motor 100% eléctrico que puede recuperar energía del frenado mediante frenado regenerativo y guardarla en una batería de iones de litio, pero que también lleva su propio generador de electricidad a bordo del vehículo con un motor súper avanzado de última generación, muy ultra eficiente, que permite producir la electricidad que el carro va a necesitar en todo momento. Así que ya no te tienes que preocupar por encontrar estaciones de recarga ni en la ciudad ni en las carreteras. Ahora, para las personas que dicen, oye Gonzalo, pero entonces estás hablando de un híbrido. No, no es un híbrido. ¿Por qué? Porque la propulsión del carro sucede exclusivamente con el motor eléctrico. No me voy a cansar de decirlo. Y si estás pensando, pero Gonzalo, generar electricidad con un motor térmico para alimentar un motor eléctrico y mover las ruedas, ¿eso no es un poco contraintuitivo dentro de los carros eléctricos? La realidad, mi gente, es que si vives en una ciudad como la mía, donde la energía eléctrica de tu ciudad se produce por una planta termoeléctrica, entonces está sucediendo lo mismo que va a suceder con la tecnología e-Power, pero en tu ciudad nunca va a ser tan eficiente porque la mayoría de plantas termoeléctricas son más antiguas, queman combustibles mucho más contaminantes, y la ventaja de un e-Power es al contrario, es eficientar todo al máximo para que tú tengas la mejor experiencia de conducción de un eléctrico que no necesita buscar estaciones de recarga eléctrica, sino que simplemente puede generar su energía con el motor térmico. Manejar un vehículo con el sistema de motorización eléctrico Nissan e-Power es una experiencia bastante emocionante que sí va a hacer elevar las palpitaciones de tu corazón, pero también es muy diferente a cualquier otra cosa que hayas conducido en la actualidad, ya que gracias al motor eléctrico es lineal, te entrega todo el torque todo el tiempo en todo el rango de velocidades, pero ya no tienes que escuchar ruidajos ni cosas por el estilo, y tampoco te va a desnucar o te va a hacer un latigazo, porque aunque la aceleración es rápida y eficiente y contundente, no es una aceleración violenta que moleste. Otra cosa importante de mencionar es que no lleva una caja de transmisión como lo llevarían los vehículos tradicionales, ya que de nuevo la propulsión es 100% con el motor eléctrico. Esto permite ahorrar espacio y definitivamente mejorar la experiencia de conducción. Por si eso fuera poco, conducir un e-Power es sumamente silencioso, e incluso una de sus funciones más revolucionarias es precisamente la conducción con un solo pedal, donde presionando un botón entras al sistema de conducción tipo e-Step, y cuando presionas el acelerador el auto avanza, pero cuando quitas el pie del acelerador el auto regenera energía y la guarda en la batería para ser utilizada más adelante cuando lo necesites de nuevo. Esta conducción te facilita mucho el manejo, sobre todo en tráfico pesado en ciudad, y te hace la vida mucho más amena, más agradable. Aunque para la gente que no ha conducido un e-Power jamás en su vida, esto les va a parecer un poco extraño la primera vez que lo hagan, así que les va a llevar, no sé, unos 15-20 minutos de adaptarse, pero una vez que te adaptas, mi gente, no vas a querer conducir de otra forma, porque así como la mayoría de personas no extraña el pedal de embrague y prefiere conducir un automático de 2 pedales en vez de un manual de 3, lo mismo sucede con Nissan e-Power. Cuando estés conduciendo tu e-Power con un solo pedal y tengas
tengas que conducir con 2 pedales en otro vehículo que te preste tu suegro, tu suegra, tu esposo, tu esposa, etcétera, vas a sentir la diferencia y vas a querer regresar a la tecnología que te hace la vida más eficiente y más cómoda. Es más, no me tienes que tomar la palabra al respecto. Te reto a que visites tu concesionario Nissan más cercano, pidas la prueba de manejo de un vehículo Nissan con motorización e-Power y tú misma o tú mismo te formes una idea propia. Y si la respuesta contundente, pero lineal, pero divertida, pero no violenta, pero emocionante, pero muy placentera, no te sorprende, me dejo de llamar Gonzalo. Es liberador, es excepcional, tiene una gran autonomía. La tecnología de e-Step te permite simplificar tu técnica de manejo, pero sí, ojo, no lo había mencionado antes, pero e-Step no va a sustituir por completo al frenado, sino que va a reducir mucho la velocidad a la hora de que tengas que reducir la velocidad, pero ya cuando llegues como a los 5 kilómetros por hora ya va a ser importante que presiones tú el pedal de freno si deseas detener el vehículo por completo. Sin embargo, las pisadas de pedal de freno se van a reducir bastante y la comodidad y el placer de conducir va a regresar a tu vida de una manera que no sabías que extrañabas, sobre todo si vives en ciudades con tráfico del infierno. En pocas palabras, los vehículos Nissan e-Power vienen a democratizar totalmente la adopción de los vehículos de propulsión eléctrica, poniendo al alcance de todos nosotros las ventajas de una propulsión eléctrica, pero sin los dolores de cabeza de depender de las estaciones de recarga eléctrica. Además, eficientando muchísimo el uso de la energía y los combustibles, reduciendo el impacto al medio ambiente y mejorando la calidad del aire y la calidad de vida de las personas en las ciudades más grandes donde esta tecnología sea adoptada, como puede ser Ciudad de México. Y una de las ventajas que más me encanta de la tecnología e-Power, al ser un vehículo propulsado exclusivamente por un motor 100% eléctrico, vas a poder gozar de las ventajas y beneficios fiscales que tiene un auto eléctrico, así como exenciones vehiculares y beneficios medioambientales para circular, para ir, para venir, para las casetas, para mil otras cosas. Nissan e-Power es una tecnología exclusiva y patentada por Nissan, y México será el primer país en la región en disfrutar de esta revolución en la industria automotriz. No puedo esperar a que más personas le pongan las manos encima a un vehículo con motorización Nissan e-Power para ver cómo les cambia la cara de cuando se suben a cuando se bajan, ya que, mi gente, no hay palabras para terminar de describir lo chido que está y cuánto vale la pena. Así que date la vuelta por tu concesionario más cercano para que la pruebes y déjame tu comentario.